Buenos días, estudiantes. Me alegra nuevamente poder retomar por este medio este espacio de aprendizaje y profundización que ya llevamos desde hace tiempo. Entonces demos inicio a este proceso. Vamos entonces a hablar de los tipos de texto, o conocidos también como tipología textual. Vamos a encontrar quizá en las redes, vamos a encontrar en textos, en noticias o en los medios de información la palabra tipología textual, que es lo mismo, es el sinónimo de tipos de texto, ¿de acuerdo? Entonces decimos que todas las producciones que existen en el mundo están distribuidas en los siguientes tipos de texto. No hay nada de lo que se produzca que no se pueda clasificar en ellos, sea texto continuo o sea texto discontinuo. Continuo el que es escrito, discontinuo el que es gráfico, ¿de acuerdo? Todo está clasificado acá: una cédula, una canción, un comentario, una crítica, un reclamo, un corto cinematográfico, un villancico, un poema, un libro de texto, la Biblia. Todo está clasificado dentro de estos 6 tipos de texto, o dentro de esta tipología textual. Retomemos un poco más los tipos de texto, ya los reconocemos, así que vamos a revisar nuevamente. Son las estructuras. Entonces tenemos ahí el texto descriptivo, argumentativo, el texto explicativo, narrativo, informativo y el texto expositivo, ¿de acuerdo? Todos tienen una estructura de 3 partes, ¿listo? Para ser constituidos. El único texto que no tiene una estructura de 3 partes es el texto descriptivo, pero este texto maneja 5 tipos de descripción. ¿Cuáles son? La etopeya, que es la que describe el carácter como tal de la persona; la prosopografía, que es el que está describiendo el vestuario de la persona o un animal; la topografía, que describe ambientes, lugares, espacios; el retrato, que describe a la persona o al animal de manera física; y el humorístico, que describe a la persona resaltando las cualidades o resaltando aspectos de manera humorística, sin ofenderlo, sin dañar la integridad de la persona. El texto argumentativo, este sí tiene una estructura de 3 partes, que son tesis, argumento y conclusión, y es el texto que se basa como tal en la defensa, en la opinión y en la crítica. El texto explicativo tiene una estructura de imágenes, cifras y definiciones. Este texto explicativo es más de este siglo, del siglo XXI, debido a todos los avances tecnológicos. Y es el paso a paso. El texto narrativo, que lo venimos reconociendo ya desde segundo, y tiene una estructura de inicio, nudo y desenlace. Texto informativo es el relacionado a la noticia y tiene una estructura de entrada, cuerpo y cierre. Detengamos ahí. Recordemos que el texto informativo, en esta estructura de entrada, cuerpo y cierre, tiene a su vez otras subdivisiones. La entrada, por ejemplo, está compuesta de un antetítulo, de un titular, de una bajada y de un lead, listo, de 4 partes más. El cuerpo, a su vez, está dividido en el desarrollo, que es el resto de la noticia después del lead; la foto, el pie de foto. Puede darse el caso que no sea una foto, sea un gráfico, una tabla, ¿sí? Una imagen cualquiera, entonces también es contado ahí. Y el cierre, que es el final ya de la noticia, la conclusión, el párrafo conclusorio. El texto expositivo entonces tiene una estructura de presentación, desarrollo y conclusión, ¿de acuerdo? Ahora, miremos el texto explicativo. El propósito del texto explicativo, es brindar instrucciones o pasos a seguir para el desarrollo de una determinada actividad, o para el uso de un producto o de un servicio, ¿listo? Para la utilización de un producto. Una actividad, por ejemplo, cómo desarrollar o cómo cómo manipular el celular, cómo actualizarlo. Cuando ustedes lo adquieren, entonces viene un manual de instrucciones para hacer utilización correcta de ese producto, ¿de acuerdo? Y la determinada actividad, quizá los pasos, la forma de comportarse en un museo o en una biblioteca. Entonces siempre va a hablar de pasos a seguir, ¿ok? Las características del texto explicativo. Lo caracteriza primordialmente la brevedad.
No puede ser un texto que nos demore más de 10 minutos, ni siquiera 5 minutos, eso ya es bastante tiempo cuando es de manera gráfica, porque en el ejemplo de una catástrofe quizá, ¿sí? Si hay una evacuación, pues la persona no puede tomarse 15 minutos para mirar cuáles son las instrucciones para evacuar. Debe ser algo breve, que pueda observar, que lo dirija al lugar indicado y pues pueda salvar su vida. Esto teniendo en cuenta la pertinencia con cada tipo de texto, porque si es un tutorial, pues obviamente va a tomar tiempo en el paso a seguir según la actividad que está explicando, pero debe ser breve siempre. Otro aspecto importante es la claridad. Debe ser claro porque la idea es que las personas resuelvan una duda o aprendan a hacer algo y no que terminen peor de confundidos. La tercera característica es el lenguaje indicativo. Debe caracterizarse por convenciones, señalización y diagramas. Eso es importante. Si usted se da cuenta, en un mapa está lleno de convenciones y señalizaciones para ir a la izquierda, a la derecha, lugares de restaurante, Cruz Roja. Entonces eso es necesario. Ese es el lenguaje indicativo. Y debe tener accesibilidad. En el caso de que, por ejemplo, un niño no sepa leer, debe tener accesibilidad incluso para el niño. Si nos damos cuenta aquí con esta imagen, si un niño no supiera leer, se ubicaría, obviamente ubicaría que esto es para las personas de tercera edad, personas discapacitadas o madres gestantes. Entonces es un lenguaje accesible porque todo el mundo puede informarse acerca de él. ¿Listo? Debe tener la guía de un proceso. Entonces no puede ser solamente información contenida, debe decir el paso a paso en orden, paso 1, paso 2, 3, 4, 5, ¿listo? Para que pueda ser más de una explicación más pertinente. Ahora, hace uso del recurso gráfico, es importantísimo porque recuerden que la parte gráfica es mucho más fácil de adquirir, ¿sí? Y se guarda más ahí en el cerebro, en el consciente de la persona. La transmisión de una información, obviamente esta característica tiene como propósito que sea objetivo el texto, que no sea realizar información por realizarla o contenida ahí que no tenga un propósito. Esa información debe generar en la persona un comportamiento, ¿sí? Debe cambiar quizá los pasos que no hace o que tenga un comportamiento adecuado en un lugar o uso adecuado de algo. Entonces se transmite algo siempre ahí, una información. Vamos a mirar entonces las producciones explicativas. Hemos hablado de que cada texto tiene como tal unos hijos, ¿sí? Unas producciones, unas ramificaciones, unas producciones de cada uno de esos tipos de texto. Vamos a mirar los hijos o las producciones correspondientes al texto explicativo. Ahora, todos esos textos tienen esas mismas características que vimos ahorita anteriormente, pero también tienen esa misma estructura, aunque todos tengan un propósito o un objeto diferente. El manual de instrucciones, el mismo que tenemos en la institución, el manual de convivencia, nos da instrucciones de comportamiento, ¿listo? Pasos a seguir para tener una buena convivencia, por ejemplo. La guía turística, la que nos ubica en los diferentes lugares, de pronto cuando vamos de viaje o quizá en museos, ¿listo? En parques temáticos. Los tutoriales, que realmente son más de este siglo XXI, pero que están muy basados que son, bueno, la herramienta para el uso de otras propuestas como las recetas. En este caso pueden ser también, digamos, tutoriales de diseño, de arquitectura, ¿sí? Están todos contenidos acá, pero los tutoriales son una buena fuente hoy en día. Ahora, las recetas, ¿por qué son explicativas? Porque da pasos a seguir para la preparación de un alimento. Los mapas, que son realmente basados en la cartografía, pero me ubican en los lugares, ¿listo? Muy diferentes a la guía turística, porque la guía turística lo que hace es como tal un plan ya establecido de los lugares a los que yo voy a visitar, pero el mapa es más abierto, lo puede utilizar cualquier persona porque se está ubicando en un espacio donde desea la persona. Entonces es muy diferente a los planos, que son más arquitectónicos. Entonces ya es más la ubicación como tal dentro de un museo, ¿sí? Los lugares pertinentes, las áreas comunes, las áreas donde se puede dirigir, las que no son permitidas. Ahora, por último, la infografía. Y la infografía antes era únicamente explicativa, porque se presentaban solamente pasos a seguir con informaciones gráficas,
pero la infografía ahora ya hace parte del texto expositivo también, ¿de acuerdo? Es parte ahora de los dos, porque puedo hacer una infografía en un baño de un centro comercial acerca de los pasos de lavarme correctamente las manos, y ahí ya es explicativo porque me está dando pasos. Pero si yo estoy hablando sobre el cuerpo humano, por ejemplo, y la infografía solamente tiene constituido las partes del cuerpo humano, cómo está, bueno, para qué sirve cada parte, no sé, pero no me está dando un paso a seguir como tal, solamente me está ampliando una información. Entonces, como no me da un paso a seguir, hace parte del texto expositivo. Por lo tanto, la infografía ahora es parte explicativa y expositiva. De acuerdo la información que contenga, la clasificamos. Ok, entonces hablamos de que tiene una estructura que es imágenes, cifras y definiciones. Y entonces decimos que los mapas, las recetas, los tutoriales, la guía turística, las infografías, el manual de instrucciones y los planos, todos son del texto explicativo, y si ustedes se dan cuenta, pues son diferentes y tienen un objeto diferente, pero todos tienen la misma estructura, por eso son explicativos. ¿De acuerdo? Ok. El texto argumentativo tiene como propósito convencer de una posición, defender un punto de vista o criticar la opinión de otro, ¿de acuerdo? Entonces, el texto argumentativo tiene como propósito convencer, defender, criticar un determinado asunto utilizando recursos de convencimiento llamados argumentos. Nosotros ya hemos manejado los 8 tipos de argumentos, que son realmente las bases de este texto argumentativo, para que no quede sin bases y sea un poco más objetivo y formal. ¿Ok? Entonces vamos a mirar los tipos de argumentos, que ya los conocemos un poco, pero vamos a mirar su clasificación, ¿de acuerdo? Los tipos de argumentos y su clasificación son los racionales, que realmente son los que apelan a la razón y la facultad humana que permite identificar la coherencia o la contradicción de las ideas y comprender los principios que operan en la realidad, es decir, toma todas las áreas del conocimiento que puede, se basa en el conocimiento y busca coherencia de ese conocimiento con la verificación de algo con la verificación de algo, ¿sí? De un punto de vista. Ahora, es muy diferente al emocional, ciertamente. ¿Listo? El racional se basa como tal en el conocimiento. Y el emocional se basa como tal, trata de mover las fibras sensibles de las personas. Este argumento no es desechable porque permite contemplar aspectos que se le escapan a la perspectiva racional. ¿Listo? Esto porque en la razón no está la respuesta a todo, ¿de acuerdo? A veces las personas buscan una respuesta para todo en la parte racional, pero la razón es limitada, ¿sí? A su alcance, y porque hay investigaciones, diferentes fuentes, diferentes corrientes, diferentes ideologías, y entonces se pierde se pierde el argumento en si es inductivo o deductivo, y desconociendo los aspectos elementales de la emoción humana, que son la misericordia, el amor, la empatía, ¿sí? Entonces ahí es donde necesitamos el argumento emocional, porque no hay respuesta para todo en la razón, ¿de acuerdo? Hay partes del ser humano que no necesitan el conocimiento no necesitan solamente la razón, ¿sí? Para entenderlo. Por ejemplo, los psicólogos, aunque estudian ese campo y aunque están estudiando el ser humano, ¿sí? Cómo funciona la psiquis del ser humano, generalmente ellos en las entrevistas tienen que hacer un campo para reconocer la parte emocional, ¿sí? Esa parte que está inherente en el ser humano, teniendo en cuenta que no estamos compuestos solamente de parte racional, también estamos compuestos de un espíritu, de una parte emocional, y no podemos obviamente obviarla. Ahora, está el argumento por analogía, y este argumento por analogía lo que hace es una comparación, ¿sí? Pero a través de un argumento de conocimiento, ¿de acuerdo? Como no lo entienden de una manera, entonces yo hago una propuesta con otras palabras, ¿de acuerdo? Con una comparación
de otra manera para que la persona lo pueda entender más. Esto no apela a las emociones, a tratar de convencerlo por las emociones, sino a presentar otro conocimiento similar, ¿sí? Una idea similar para que la persona lo pueda entender. Entonces, este argumento, por lo tanto, hace parte del racional. Ahora vamos a ver el argumento causa-efecto, que es emocional. ¿Por qué razón? Porque cuando se presentan unas causas y unos efectos, lo que se busca es que la persona entienda que esos efectos quizá pueden hacer mella en su vida. Entonces, o las personas que reconozcan ese argumento van a identificar que quizá eso que pasó puede sucederles a ellos, ¿cierto? Entonces, este apela mucho más a las emociones que a la parte racional, aunque todos los argumentos en sí tienen algo racional, ¿sí? Tienen algo del conocimiento, todos van a tener algo de conocimiento, pero este apela más a la parte emocional. Ok, el siguiente argumento es el argumento por autoridad, aunque no todo lo que dice una persona es ley, ¿cierto? Porque a veces tomamos que porque una persona tiene un planteamiento, eso ya es ley, y no es así, ¿de acuerdo? Entonces, este argumento de todas maneras se basa mucho en el conocimiento, porque estas personas ya han estudiado, ya se han datado y ya han investigado acerca del tema, entonces tiene que ver más con la parte racional. Ahora, el argumento por experiencia personal, obviamente, apunta más a la parte emocional, porque busca que la persona, los demás, puedan comprender que porque les pasó esta experiencia a otro, entonces me puede suceder a mí, o que la persona quizás se vea reflejada en esa experiencia. Entonces apunta más a las emociones. El argumento por conocimiento general, obviamente que este argumento es acerca de personas que son doctas o capacitadas, que tienen muchos aspectos, que tienen cultura general. Entonces apela más a criticar por medio de los conocimientos que yo tenga, entonces va más hacia la razón. ¿Listo? Ahora, el argumento de emotividad, obviamente por obvias razones apunta a las emociones, por lo tanto pertenece al emocional. El argumento de ejemplo busca, aunque este es muy similar al causa-efecto, aunque en el ejemplo no se dan consecuencias, ¿de acuerdo? Solamente se trae un ejemplo a colación, algo que tenga que ver con el tema que yo estoy tratando. Este tipo de argumento pertenece a la parte emocional, ¿de acuerdo? Y por último está el argumento contraargumento, y que se nos dificulta a veces mucho para trabajar, pero que es bastante importante y propositivo. Este argumento de contraargumento no implica únicamente tener el conocimiento yo, sino conocer cuál es la propuesta de la contraparte, ¿cierto? Entonces me implica obviamente una parte racional bien fuerte, tanto mía como identificar también cuál es el punto de vista del otro para poder contraatacarlo, por decirlo así. Ahora, los elementos de la lógica argumentativa. Hay tres elementos muy importantes en la lógica. Uno de ellos son los argumentos, que ya lo hemos trabajado como desde séptimo. ¿Listo? Los argumentos ya sabemos que son 8, de acuerdo, básicos. Entonces, el segundo elemento para la lógica argumentativa son los silogismos. Entonces, los silogismos realmente son un razonamiento lógico basado en dos premisas, máximo 3, y una conclusión. Aquí vemos un ejemplo, ¿sí? Todos los hombres son mortales. Premisa. Segunda premisa: Andrés es un hombre. Y conclusión: Andrés es mortal. El silogismo es una deducción lógica, tiene que ver mucho con la inferencia, ¿de acuerdo? Con el hecho de yo deducir por premisas anteriores una conclusión. Yo creo que algunos hemos observado como este ejemplo cuando estamos leyendo, ¿cierto? En la literatura, a veces no tenemos la conclusión de algo, pero sabemos que como tenemos unas premisas previas, ¿cierto? En la literatura ya más o menos sabemos el horizonte, o sabemos en qué va a terminar la novela o la lectura debido a las premisas que tenemos. Entonces es algo así, es un razonamiento lógico, ¿de acuerdo? Y están las falacias, que las falacias realmente son un argumento engañoso
es decir, que pretende presentarse como válido, pero oculta tras sí una mentira. Entonces son muy utilizados en el campo político, en los medios de comunicación, son muy utilizadas las premisas, son 13. Y bueno, aquí nos ponen un ejemplo que es el de hombre de paja, pero es muy importante tenerlas en cuenta para que no seamos engañados, ¿listo? Pero esos son los mecanismos de la argumentación. Ahora, vamos a mirar un poco más los silogismos. Entonces dice que el silogismo es una inferencia deductiva que resulta del ordenamiento de dos proposiciones, y aquí vamos a hacer un paréntesis. Cuando hablamos de proposiciones no son las preposiciones que hablamos en la gramática, ¿de acuerdo? En la gramática se habla de preposiciones con E, pero son las que unen, son los nexos que unen palabras u oraciones, o frases, perdón. ¿Cuáles son las preposiciones en la gramática? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde. Esas son las preposiciones en la gramática, pero aquí nos está hablando de proposiciones, es decir, propuestas. Entonces, retomemos. La inferencia deductiva que resulta del ordenamiento de dos proposiciones o propuestas de las que se infiere una conclusión se llama silogismo. Consta de tres proposiciones. Esta aquí está acá, ¿listo? Una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión, ¿listo? El ejemplo lo vimos ahí en los círculos verdes. Ok, ya dijimos entonces que cada texto tiene sus hijos, sus producciones. Ya vimos las producciones del texto explicativo. Vamos a mirar las producciones del texto argumentativo. La parresia. La parresia es un texto argumentativo que busca decir una verdad incómoda, que no tiene como plan ofender, pero tenemos que atendernos a que la persona generalmente al escuchar la verdad pues no va a sentirse tan cómoda. La idea es que utilicemos un lenguaje técnico, ¿sí? Que sea un lenguaje apropiado y que estemos en el nivel de la seguridad y de la autoridad para hacerlo, ¿sí? Porque no se trata solamente de ir diciéndole la verdad a las personas porque pensamos que nosotros somos los jueces y podemos decirse las verdades a todo el mundo. No se trata de eso. Se trata de decir la verdad en el momento indicado, la persona indicada, y si se tiene la autoridad para hacerlo. ¿Listo? O así no se tenga la autoridad, pero que se tenga la cercanía. ¿Listo? Uno no puede andar por la vida diciéndole a todo el mundo sus verdades porque no se trata de eso. ¿Listo? La segunda producción argumentativa es la parodia, que es un texto argumentativo basado como tal en la indirecta y en la sátira. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, para recordar, la parodia, que hay un programa de televisión por la noche donde nos hacen una parodia acerca de la política. Entonces este es un ejemplo, ¿de acuerdo? Es como una burla y es una indirecta, pero en la parte del campo político, bueno, en todos los campos. La carta de reclamación. La carta de reclamación es un instrumento argumentativo, una producción argumentativa en vista de que presenta argumentos de reclamación y al final, en la conclusión, se tiene en cuenta, en el reclamo, una petición, ¿de acuerdo? Como la carta de reclamación es de ese texto porque tiene que presentar unos argumentos válidos para defender la proposición o mirar realmente lo que se está peleando. No puede ser como una carta narrativa o algo, sino que tiene que presentarse, causas justas y sopesados con argumentos. ¿Listo? La reseña crítica, recordemos que también está la reseña crítica de cine y la normal, y cambian esos textos argumentativos solamente dos partecitas. Todos tienen la tesis, argumento y conclusión, solo que la reseña crítica tiene dos partecitas más al inicio, y esas dos partecitas son la síntesis, la contextualización, y ya viene lo mismo, tesis, argumento y conclusión. Entonces cambia realmente en eso. Ahora miremos el discurso, que es como tal un texto argumentativo de corriente política y busca obviamente convencer a un público acerca del apoyo de un voto o de una ideología. ¿Listo? Y el ensayo, encontramos en el ensayo que hay diferentes tipos de ensayo. Está el ensayo filosófico, está el ensayo literario y está el ensayo académico. Cuando hablamos de ensayo académico, estamos hablando también es lo mismo que una disertación. ¿Listo? Es un ensayo de un tema, de un tema de interés
personal, entonces es una disertación porque usted puede opinar de cualquier situación, ¿de acuerdo? Entonces el ensayo académico es la misma disertación. Ok, y por último está el debate, que como tal es la construcción de una propuesta o la defensa de un punto de vista, pero no solamente de una persona, sino que el debate va en contra de algo que ya se ha propuesto o un punto de vista que tiene otra persona. ¿Listo? Chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero me haya hecho entender que eso nos sirva para mejorar obviamente nuestras prácticas de producción. Vamos a después de esto realizar un argumento teniendo en cuenta unos aspectos que voy a dejar ahí obviamente en la plataforma para que usted utilice muy bien los argumentos. Ya manejamos los argumentos, pero ustedes van a utilizarlos acá. Recuerden, ustedes ya están en un nivel de exigencia mayor y espero que el argumento sea muy bien establecido. Chicos, Dios los bendiga, muchas gracias por tomarse este tiempo. Espero que nos podamos ver y saludar muy pronto. Dios los bendiga.